Vamos a trabajar una iglesia unida. Ese va a ser el tema para nosotros en esta. El Juan 17 aquí en mi Biblia está partida. Una Biblia ganadora de 10 batallas. Una iglesia unida. Bueno, antes de ir al desarrollo del tema, vamos a mirar aquí dos conceptos para hacer una pequeña aclaración. Unidad versus uniformidad. Según la definición que está ahí, no es mía, es un señor ahí, pastor, dice que la unidad es tener el mismo propósito o meta final, ir en la misma dirección general e intentar lograr lo mismo al final. Hombre, Juan 17, ¿qué pasa? Juan 17 se quiere ver, déjalo ver. Y uniformidad es cuando todo y todos siguen el mismo conjunto de estándares. Y uno de los ejemplos que coloca esta persona ahí acerca de la uniformidad es en el ámbito militar. ¿Cómo están los militares? Unos uniformados, ¿cierto? Pero tienen el mismo corte. Todos tienen el mismo corte. El lenguaje es similar. Sí, señor. ¿Sabes? Como que una cuestión tiene los mismos estándares. Cuando usted los mira de pronto en la, ¿cómo que se llama? En los desfiles. Esa gente va, ¿sabes? Usted mira así. Hasta el más corto de los militares caminan como debe ser, cierto. Es uniformidad. La uniformidad también, bueno, la vemos en los equipos, ¿cierto? En los equipos de los deportes. Vemos personas que están con un uniforme que los distingue, pero el trabajo que hacen en la cancha, en el caso, por ejemplo, del fútbol, es el trabajo que hacen unidos. No es tanto el uniforme que cargan, sino el trabajo que hacen unidos. Él no le pasó la bola. Ya me emociona en los mundiales, ¿bien? Tratando de hacer las veces que me gusta el fútbol, programa eso en el mundial. Entonces, hay estas dos vertientes dentro de la iglesia. Una cosa es estar unidos, o propiciar la unidad, y otra cosa es tratar de ser uniforme. Cuando nos referimos a uniforme dentro de las iglesias, a veces el asunto se limita a un tema de ropa. No quiero criticar ciertos grupos, pero usted mira que todos los hombres de X iglesia, todos tienen que ir encorbatados. O sea, eso es una uniformidad. Entonces, yo conocí una iglesia en Cartagena donde inclusive los líderes hablaban similar al pastor, en el sentido de los ademanes, de los tonos de voces. Y uno decía, cuando uno lo escuchaba en la radio, que escuchaba la radio, ese era el pastor principal el que está predicando, otro líder. Cuando al final decían el nombre, no era el pastor, era otro. ¿Por qué? Porque manejaban, en vez de una unidad, que es simplemente perfilarnos a una misma meta, a un mismo propósito, lo que manejaban era una uniformidad. El llamado de Dios a la iglesia no es a la uniformidad. Eso quiere decir que nosotros como iglesia, Centro Evangélico, Sal y Luz para las Naciones, somos muy diferentes a nuestros vecinos de Embajada Cristiana. Somos muy diferentes a nuestros vecinos lejanos de Monte Sinaí o Misión Boston. No significa que la unidad tiene que ser que todas las iglesias en Clemisa tienen que parecerse y tienen que tener el mismo nombre. No, eso no es unidad, eso es uniformidad. Inclusive, dentro de la IEC, que manejamos los mismos principios bíblicos y demás, hay iglesias muy diferentes en su administración, muy diferentes en su manera de hacer sus reuniones. Por ejemplo, no lo tenemos acá, pero la sede principal de nuestra denominación, IEC, tiene un sombrero volteado en una de sus, es como una torre, y ahí tiene un sombrero volteado pegado. ¿Cuántos estarían de acuerdo en que nosotros colocáramos un sombrero volteado en la entrada? Como sería en la iglesia el sombrero volteado. Pero ellos tomaron eso, lo colocaron ahí como un símbolo de la cultura nuestra, y ahí está, no sé si lo habrán quitado, pero en las últimas convenciones que yo estuve, estaba ese sombrero volteado allá.
Pero el pastor Miguel Bedoya nos dijo, en todas las iglesias de la IEC tienen que poner, en vez de una cruz, un sombrero de ya. No, él no dijo eso, porque eso sería ya uniformar a la iglesia de la IEC. Entonces son muy diferentes. Por aquí han pasado muchos pastores de nuestra denominación IEC y predican muy diferente a mí. En su forma de hacerlo, en su tono de voz. Entonces no somos como IEC, no somos uniformes, pero sí estamos unidos en propósito, en una misma meta. Y la idea es esa, la idea es que la iglesia esté unida y todos apuntemos hacia un mismo propósito. Amén. Entonces quería permitirles que viéramos esa definición. Hay una frase que se la atribuye a una persona llamada San Agustín. Ya cuando nosotros escuchamos el San, pero San Agustín era un obispo, porque la Biblia habla de obispo. La Biblia habla de Timoteo y el título de obispo. Es más, voy a decir un dato perturbador. Yo soy un obispo. Porque un obispo es el trabajo del pastor. Ese es el trabajo del pastor. No nos llamamos dentro de la iglesia de obispo, ni mucho menos. Pero cuando uno mira los requisitos del obispo, son los requisitos que se le dan al pastor. Porque el obispo es el veedor de la fe, es el supervisor de la fe, es el que alimenta a la congregación. Dice Pedro en una de sus cartas, dice, Dios los ha puesto como obispos. Algunos son avispados, pero se les ha puesto obispos. Esta avispada dentro de la iglesia, pastores, líderes, avispados. San Agustín era un teólogo, era un hombre estudioso de las escrituras, y él dio la siguiente frase: en lo esencial, unidad. Que aunque Cristo es lo principal de la iglesia, amén, a eso estoy unido con mis hermanos de embajada, apóstol, Monte Sinaí, etc. En lo no esencial, no, que acá nos vestimos así y allá no, hay libertad. O sea, eso no es una regla, acá lo hacemos. No, es que primero en el culto se canta y después se recoge la ofrenda y después. No, acá lo hacemos diferente. En eso tiene que haber ¿qué? Libertad. Pero en todas las cosas, ahí traduce caridad, pero caridad es amor, misericordia. Es decir, que yo ahora por la diferencia que tenga en cosas secundarias con mis hermanos de otra iglesia, no me voy a poner pelear, sino que los voy a amar pese a las diferencias. Los voy a amar pese a que acá hagamos las cosas de una manera y en la otra iglesia se hagan las cosas de otra manera. Lo esencial, unidad. Miren, hay un tema, no lo hemos profundizado aquí, hay un tema de discusiones sobre el hecho de que si hay pastoras femeninas o no lo hay. Y ese tema, algunos lo defienden a capa y espada, pero me llama la atención que los que lo defienden dicen que es una cosa no esencial. O sea, si una iglesia quiere colocar una pastora, eso es asunto de la iglesia, pero a veces lo pelean como si fuese algo esencial. Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿para qué lo pelean así como gato cántico? Se supone que no es esencial. Tiene que cada iglesia, si quiere tener esa administración, la IEC considera el rol de la mujer como pastora. Más adelante en la carta a los Corintios, a pesar de que dice que las mujeres caen en la congregación, antes ya le ha dicho que ellas profetizan dentro de la iglesia. Entonces el problema era que había un desorden. Todas querían estar como con la algarabía quizás, y Pablo trata de controlar eso, pero ya anteriormente ha dicho que hay mujeres dentro de la congregación que ejercen una posición de autoridad. Entonces, eso no es esencial, pero pareciera para algunos grupos que sí es esencial. Entonces, quería traerles esta frase del teólogo San Agustín. Le colocaron San Agustín, después la Iglesia Católica se lo adaptó, por decirlo así, pero en realidad el hombre era de la línea de los primeros cristianos, apóstoles, seguidores y demás, era de esa línea. Entonces, en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, en todas las cosas caridad. Entonces vamos a tratar hoy el tema de una iglesia unida. Y voy a orientarme en tres aspectos
ahí teniendo en cuenta Juan capítulo 17, el primero es el propósito, el segundo es el modelo y el tercero es el resultado. Propósito, modelo, resultado. Si quieren lo coloca o no, que igual vamos a estar desarrollando. Primero propósito, segundo modelo y tercero resultado. Me van a ayudar en la lectura de varios textos bíblicos, porque si hablo Juan 17 acá, se vuela la hoja de Juan 17, todo está la hojita está ahí. En cuanto a propósito, vamos a mirar aquí. Espera un segundito. Propósito. Ahí se ve un poquito. Vamos a leer Juan capítulo 17, verso 11. Alguien que ayude también a la lectura de Juan 17, 20 al 21. Los textos que están ahí. Los textos que están ahí. Un valiente lee el primer texto, otro lee el segundo, otro lee el tercero y otro lee el cuarto, por favor. Juan 17, ¿quién dijo? 17, 11, hermana Arelis. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, mi Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como hizo. Gracias, mi hermana. Este primer texto nos trae una verdad y es el propósito, ¿cierto? Jesús se va y le dice a los discípulos: yo quiero que ustedes sean uno. Dios es el que los va a guardar y quiere que ellos sean uno. Ahí no se ve con las hojitas, pero a quien se le da este propósito es a los primeros discípulos. A los primeros discípulos, a Pedro, a todos, Juan, Mateo, todos estos primeros discípulos es que se le da este propósito. Para que sean, está cayendo el mango ya. Juan 17, del 20 al 21. Judith. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Todos sean unos, ellos sean uno. Ya este texto hace referencia ya no a los primeros discípulos, sino a los discípulos posteriores de los apóstoles. Porque dice que ya no ruego por ellos, sino ruego por los que han de creer. Y miren lo interesante de este texto, porque dentro de esa oración de Jesús estaba incluido usted y yo. ¿Cuánto dan amén? Gloria a Dios por eso. Estábamos incluidos, dice, ya no ruego por ellos, sino por los que han de creer. Entonces vinieron los apóstoles, predicaron y vieron personas que creyeron el testimonio de los apóstoles. Esos que creyeron siguieron predicando hasta que la cadena llegó hacia nosotros. Y uno debe dar gloria a Dios porque pertenecemos a una historia de salvación. Pertenecemos a todo un recorrido de hombres y mujeres que llevaron el Evangelio hasta lo último, llevaron el Evangelio y lo trajeron hasta acá, a nuestro contexto, y hoy somos nosotros cumplimiento de esa oración de Jesús. Somos esos futuros, hoy presentes, discípulos, y después de usted vendrán otros discípulos, otro grupo de hermanos y hermanas que creerán también en el Señor. Entonces, los primeros discípulos debían ser uno, los discípulos futuros también debían ser uno. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Para que sean uno. Una vez más, una referencia a los primeros discípulos. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los que aman tanto como me aman tanto. Entonces, mis hermanos, el propósito de este texto y de estas palabras de Jesús, lo interesante de todo esto es que es la oración de despedida. Esta es mi oración de despedida.
No, esa es mi canción. Mi canción. Bueno, esa es la oración de despedida de Jesús desde Juan 13 hasta Juan capítulo 17. Hay toda una serie de enseñanzas de parte de Jesús y las concluye aquí con Juan capítulo 17 haciendo una oración. Y la oración de Jesús incluye, además de muchas otras cosas, que la iglesia, partiendo de los primeros discípulos y de los futuros discípulos que hoy están aquí, seamos uno, no uniforme, sino que seamos uno, tengamos unidad. Ese es el propósito de Dios para su iglesia, de que cada uno de nosotros propiciemos apuntar hacia el mismo blanco, no nos estemos desviando. Imagínese usted un equipo de fútbol, lo que le gusta el fútbol o cualquier otro deporte, si cada uno está apuntando para su mismo beneficio, cada uno está apuntando para engrandecerse, ¿no? A veces el menos visible dentro de la cancha de fútbol es el que favorece al delantero para que haga. Total, el William le pone el balón a Robinson y Robinson le dan el balón de oro por hacer tantos goles. Pero si yo no estuviera unido con Robinson y Robinson conmigo, no hubiera hecho gol. Yo le pongo el pase a Robinson y Robinson corona ahí, se quita el suéter y dice abajo en la franería, toda la gloria sea para Dios. Dios quiere que la iglesia esté unida. Ese es el propósito principal. Y lo contrario a unidad, ¿qué es? Desunión, división, ¿cierto? De hecho, la iglesia de los Corintios era una de las iglesias más dotadas con dones espirituales. Yo me imagino que la gente entraba ahí a ese lugar y caía al suelo, lloraba, recibía sanidad, pero estaban divididos. ¿Y cuál era la división que tenían? Tenían cada uno un bonchecito. Uno pertenecía al grupo de Pedro, otro pertenecía al grupo de Pablo, otro pertenecía al grupo de, qué sé yo, de otros de los discípulos, lo cual no es malo, porque en cierta medida, bueno, uno recibe inclusión de alguien espiritual mayor, pero ya cuando eso se convierte en algo sectario, no, yo nada más tengo que andar acá, no. Dice la palabra de que había divisiones dentro de la iglesia de los Corintios y eso. Uno decía, unos son de Pablo, otros de Cefa, otros de Apolo, y Pablo le dice, ¿acaso yo morí por ustedes? El que murió por ustedes es Cristo, cada uno de nosotros somos de Cristo. Y cuando comienza a hablar de su recorrido ministerial, dice, yo creo que bauticé a fulano, pero no me acuerdo a cuántos más he bautizado, chaval. No sé si era sarcasmo de parte de Pablo o era simplemente para decirles, dejen de estar pensando que la iglesia tiene que estar dividida. Y dice que había esas divisiones, había riñas dentro de la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios no es el prototipo de iglesia en cuanto a unidad que Dios quiere. Podríamos decir que Corintios hace parte de la iglesia que Jesús no quiere en el sentido de que no están practicando la unidad. Porque la iglesia que Jesús quiere es una iglesia unida. Pablo le va a decir a los hermanos en el libro de Hechos, dice que de ellos mismos se levantarán hombres que destruirán el rebaño. O sea, gente que haría división dentro de la iglesia. Ese no es el propósito del Señor. Ese es el propósito de Satanás. Desunir, cortar los lazos de unidad dentro de la iglesia. Entonces, primero, ese es el propósito, mis hermanos. Que seamos uno. No que hablemos de la misma manera, o que nos vistamos de la misma manera, o que tengamos las mismas señas. No. Sino que nos encaminemos todos al mismo propósito, a la misma meta, al mismo plan. Ahora vamos a ver entonces el modelo. ¿El modelo de qué? De unidad. ¿Quién será el modelo de unidad? Juan capítulo 17, versículo 11. ¿Quién será el modelo de unidad para nosotros? Ya tiene ahí parte del mallete. Juan 17, 11. ¿Quién lo lee? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Jesús y el Padre. ¿Y cómo están ellos?
unidos, ¿cierto? Unidos. Verso 21 de Juan 17. Le pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, en mi Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una vez más, el modelo es el Padre y Jesús. Por el orden que está escrito el texto, que seamos uno, pero ¿en quién? En ellos. Versículo 22, Robinson. Les he dado a ellos la misma gloria que tú me has dado para que sean uno. Así como tú y yo somos uno. Gloria al Señor. El modelo entonces, para que nosotros podamos cumplir el propósito de unidad, de estar unidos, es Jesús y el Padre. No es William Angulo y Mareles, no es William Angulo y el pastor de la Rosa, es Jesús y el Padre. Es nuestro punto de partida. Recuerde que muchas de las cosas para nosotros como cristianos tienen su punto de partida en Jesús. Cuando el pastor Jesús Lanza nos predicaba acerca del amar al prójimo, ¿qué decía el amar al prójimo? Dice, amarás al prójimo como a ti mismo, pero el otro texto complementario dice que amemos al prójimo como Jesús nos ha amado. O sea, todo parte desde ahí. Les voy a dar un dato adicional. En Corintios, cuando Pablo habla de dar una ofrenda, dice que daban una ofrenda económica por aquellos hermanos en Jerusalén que habían caído en pobreza. Dice Pablo que el modelo de esa ofrenda es Jesús. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuánto Jesús ofrendó? Eso es mentira, Jesús no ofrendó, Jesús no diezmó. Cierto, usted lo lee en la Biblia y no encuentra que pagó impuestos y demás. Pero cuando Pablo lo utiliza a él es porque él es la máxima ofrenda para Dios, la mejor ofrenda para Dios. La propia vida de Jesús fue entregada. Es más, Dios va a decir que si el Padre nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Es decir, que mire, el Padre ofrenda a Jesús y Jesús se ofrenda al Padre. Y nosotros somos uno. Para ofrendarnos primero nosotros, porque no es, y no quiero que me malentiendan, no es asunto de dinero, es asunto del corazón y de nosotros primeramente presentarnos como ofrenda al Señor. Puede que usted no dé nada, pero usted se da todo para la obra y por la causa de Dios. Es mucho de lo que el cristiano debe hacer, vivir, hace parte del modelo que es Jesús. Jesús en muchas ocasiones dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que veo hacer al Padre, eso hago. ¿Qué está diciendo? Estaba en unidad. He chocado con ese texto con algunos porque a veces yo he dicho, bueno, muchas de las cosas que hacen nuestros hijos son las que hacemos nosotros como papá, pero algunos dicen, no, pero eso no es tan cierto así. En gran medida, no puedo decir porcentaje, pero gran parte de lo que hacemos nosotros es lo que nuestros hijos pueden llegar también a reflejar. Jesús se mantuvo siempre en unidad. En el Semaní, un texto que le gusta a la hermana Elvis, Jesús ahí orando, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, ya ellos se habían puesto de acuerdo en algo, y era Jesús. ¿Tienes que? Y era duro lo que iba a pasar Jesús, pero Jesús decidió mejor estar unido al Padre y hacer la voluntad del Padre. Él podía haber hecho otras formas para liberarnos del pecado, de la muerte, de la esclavitud, pero el propósito, el plan había sido ese. Y el Padre estaba unido junto con Jesús. Entonces, miren, el Señor nos manda en su palabra que seamos unidos. Usted puede decir, pastor, la verdad es que yo no le voy a hacer. Usted verá, así sigue predicando eso, pero yo no lo voy a hacer caso. Bueno, está bien, no me haga caso. Pero hágale caso al ejemplo. Hágale caso a la Escritura y tome usted como ejemplo de unidad a aquellos que se mantuvieron unidos. Y puedo incluir aquí también al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando lo expuso la hermana María Elvis, se dice que el Espíritu Santo va a hablar de lo que Jesús habló.
Es decir, que el Espíritu Santo también está en unidad con Jesús. Y Jesús hablaba lo que debía hacer el Padre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo hablan un mismo lenguaje. No hablan como en Babel, que se confundieron las lenguas, sino que todos se mantienen en unidad. Entonces, Jesús y el Padre son el modelo para nosotros de unidad, para estar unidos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien o no? ¿Bien o no? Los paisas. ¿Bien o no? Los cachacos. ¿Bien o no? Vamos a ver entonces el resultado. ¿Cuál es el resultado de estar unidos? ¿Cuál es el resultado de tener al Padre y a Jesús como modelo? ¿Cuál es el resultado? Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú y tu Padre en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gracias, Neidia. Para que el mundo crea que tú me enviaste. El Padre envió a Jesús. ¿Cómo el mundo va a creer que Jesús fue enviado? Pregunta. ¿Cómo va a creer? Porque Marepi hace así. Y ahí sentado la gente, cuando Marepi hace así, las para con su poder y enseguida las tumba a la cara. ¿O cómo será que la gente creerá en Jesús? Que después se va por ahí caminando y los enfermos comienzan a temblar porque uno se va caminando. ¿Cómo será que la gente creerá porque Jorge está en el trabajo y tiene una luz hacia alrededor? ¿Cómo será? ¿Cómo será, según el texto que leyó Ney, que el mundo creerá en que Jesús fue enviado? ¿Ah? Espíritu Santo. Puede ser. Pero ¿cómo creerán? Léalo otra vez de Biblia. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo creerá el mundo? ¿Ah? ¿Por la qué, mi hermano Jorge? Por la unidad. Ya yo que iba a decir este pastor, pasó una campaña de milagros y traer a los pastores más ungidos del mundo. Yo conocí a alguien por ahí que lo sacó Dios de la brujería y Dios lo... No, esos son eventos que suceden, pero la tarea queda aquí. Nosotros podemos traer y lo seguiremos haciendo, trayendo personas de afuera que traigan la palabra del Señor, pero si no nos ven unidos, según yo, si no nos ven unidos, ¿qué va a pasar con el mundo? No va a creer. No va a creer. Usted predica el Evangelio, bien. Usted sana en el nombre de Jesús, magnífico, porque todas esas cosas suceden en la iglesia. Pero si estamos divididos, la gente va a decir, oye, pero hablan bonito, cantan bonito, oran bonito, pero a veces veo que están como peleados, como que yo no sé qué está pasando. La gente va a ver y va a creer en que Jesús fue enviado a través, y lo dice el hermano Jorge, a través de la unidad de la iglesia. Uno podría preguntarse aquí, no es tiempo de reflexionar, pero uno podría preguntarse, ¿qué estará viendo la gente entonces? ¿Estará viendo unido con los que digo ser mis hermanos de la congregación local y las congregaciones que están en clemencia, o nos ven como perros y gatos? ¿Cómo nos ven? Versículo 23, pregunta ahí, pero eso hace parte del Señor en nuestra vida. Versículo 23, ¿quién lo tiene? Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los que amas tanto como amas me amas tanto. La primera parte, o la penúltima parte de este texto dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste.
Acá en el versículo 21 era para que crean que tú me enviaste, ahora van a conocer una experiencia propia, de primera mano. Pero ¿cómo la van a vivir esta experiencia de conocer que Jesús me ha enviado por el Padre? Una vez más, a través de la unidad de la iglesia. O sea que es importante este tema de la unidad, ¿cierto? Verso 23, alguien que lo lea en la Reina Valera, verso Reina Valera. Ya Marepit lo leyó en una versión más. Iba a decir no, Dice así, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ahora viene a incluir algo más, y es el tema del amor. ¿Cómo la gente va a conocer el amor de Dios? A través de la unidad de la iglesia. O sea que no hay mayor muestra de amor entre nosotros que el que estemos unidos. Esa es la mayor muestra de amor que nosotros podemos dar como evidencia a los demás. El Padre ama a sus hijos, ahí lo coloqué en minúsculo, nosotros somos hijos adoptados. El Padre ama a sus hijos con el amor con que ama a Jesús. Es una dignidad grande. Siéntase usted dichoso, dichosa de ser amado por el Padre de la misma manera que el Padre ama a Jesús. Eso es para que usted salte de alegría. El amor del Padre, lo leía Norma en Romano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mostró su amor el Señor. Entonces, miren, el resultado de tener unidad, como propósito de la unidad, y de tener a Jesús y al Padre como modelo, es que el mundo va a creer, es que el mundo va a conocer a Jesús, y es que el mundo va, una vez más, a conocer el amor del Padre. Eso es lo que muestra el texto. El mundo va a conocer, va a creer en Jesús. El mundo va a conocer a Jesús y va a conocer el amor del Padre a través de la unidad de la iglesia. Eso es lo que dice la Escritura y es a lo que el Señor nos llama como iglesia. Hace varios sábados hablaba entre los jóvenes, no voy a mencionar nombres, pero había un asunto como del tema del perdón. Y hablábamos acerca de que el perdón es un asunto de que si Yuleimi me ofendió a mí, yo no me tengo que sentar aquí de manera relajada. Yuleimi tiene que venir a pedirme perdón. No, yo tengo que ir donde Yuleimi. Yo, como cristiano, como la Biblia lo dice, tengo que ir de Yuleimi, me dice duro por eso me dice, pero vamos para adelante, nos vamos tomando un café, no ha pasado absolutamente nada. En Cristo tienes la puerta saltada conmigo. Eso hace el cristiano. Porque una vez más, nosotros ofendimos a Dios. ¿Y qué tal si Dios se pusiera como nosotros? Hasta que esos sinvergüenzas no vengan a mí, yo no voy a mandar a mi hijo. No, Él lo mandó antes de que usted se acercara. Siempre la iniciativa es de Él. Y si Jesús, si el Padre es el modelo para nosotros en todo, entonces en cuanto al perdón, soy yo, como ofendido, como golpeado, quien va al que lo va a hacer. No suena bien delante del mundo, no, pero dentro del Evangelio y los parámetros del Señor Jesús, es así que son las cosas. No es al revés, no es a lo contrario. Porque si usted se sienta y espera que le venga mucha gente, no lo va a hacer. Pero solo el que tiene el carácter de Cristo, solo el que tiene el Espíritu de Dios, va a ir donde el ofensor y va a perdonar. Hemos visto tres cosas, ¿cierto? Número uno, el propósito. ¿Cuál es el propósito? Estar unidos. Número dos, hemos visto cuál es el modelo. ¿Cuál es el modelo para estar unidos? ¿A quién vamos a imitar? A Jesús y al Padre. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que el mundo va a creer, que el mundo va a conocer a Jesús y que el mundo va a conocer el amor del Padre. Tenemos una responsabilidad
con nuestra familia que no conoce a Cristo, con nuestros compañeros de trabajo, con los vecinos, que ellos a través de nuestro testimonio de unidad entre nosotros conozcan a Jesús. Y ahí nos cae una responsabilidad y a veces un sentido de culpa. O sea, ¿qué testimonio estaré dando yo para que mi familia, para que mis amigos, mis vecinos, el círculo de trabajo no conozcan a Jesús? ¿Qué estaré haciendo yo para que lo conozcan? Quiero darle un texto más para ampliar un poquito más esto y ahí vamos ya. Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Es un texto que en 2 reuniones que he tenido en el Centro Evangélico en Plateleso, el pastor Alberto ha estado compartiendo y creo que es muy pertinente para el tema que hemos abordado hoy. Efesios 4, del 15 al 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, del 15 al 16. Entonces tenemos varias cositas allí. Número 1, la iglesia sigue la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? Cristo, ¿cierto? De la verdad en amor. La iglesia crece en dependencia de Cristo como cabeza. Además de eso, la iglesia está unida entre sí, se ayuda mutuamente usando sus dones y sigue creciendo en amor. El hermano Miguel, y perdone que lo cite, el hermano Miguel, muchas veces cuando estamos los viernes en oración, una de sus oraciones es crecimiento espiritual. Yo creo que ustedes lo recordarán. Pero ¿cómo se da el crecimiento? Según lo que el texto dice, colocando en servicio nuestros dones. O sea, que si uno está orando por eso, uno se está comprometiendo con servir a Dios. Oye, ¿qué soy útil? ¿Qué don tengo? ¿Qué talento? ¿Qué habilidad tengo? Voy a ponerla en uso para el Señor y para la iglesia. Y ahí uno va creciendo. Porque es que la experiencia hace algo al maestro, ¿cierto? Maestro empieza, usted quizás, por poner un ejemplo, empieza a predicar hoy y le decimos al texto y toca predicar los domingos, y esa primera predicación, allí temblando, hermana Araceli, mira, que toca ahí, hermana Araceli. Pero ya cuando va pasando el tiempo, no es que se relaja o nos relajemos, no, sino que ya tenemos un poquito más de experiencia, un poco más de temor en el Señor, buscamos su escritura, dependemos de Él, y la tarea se empieza a hacer un poco más sencilla, entre comillas. ¿Por qué? Porque ya tenemos una experiencia, ya tenemos tiempo llevando el mensaje del Señor. Entonces, la iglesia crece siguiendo la verdad en amor, crece dependiendo de Cristo como la cabeza, unida entre sí, se ayuda mutuamente, porque es lo que dice el texto, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, el cuerpo tiene que estar unido. Usted no sale de su casa y dice, este brazo me tiene aburrido, voy a dejarlo hoy. Usted sale nada más con el izquierdo hoy, a menos de que sea una persona que tenga una prótesis, ya está aburrido de la prótesis y la deja. Pero usted que por la gracia de Dios tiene su cuerpo completo, usted sale con todos los miembros que Dios le ha permitido. Mire, hacía alguien el ejemplo de la mano. Y uno mira que la mano, todos los dedos están unidos y usted sabe todos los huesos y cosas que están ahí uniendo, pero cada dedo es diferente. Pero cada uno juntos tiene una función. Se puede coger, defenderse, puede coger y lavar los platos, lavar la ropita, cargar algo. Si están unidos estos dedos, separados quizás no pueden hacer mucho, pero unidos pueden hacer muchas cosas. Cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos algo que dar para el Señor y mostrarlo en beneficio de todos. Para concluir, vamos a mirar aquí 5 cositas para concluir. Según lo que hemos leído, el anhelo de Jesús es que su iglesia esté unida.
Aún pese a las diferencias, su oración, minutos antes de su muerte, incluyó este propósito. Yo les voy a dar una palabra acá que nos la han robado. Y la palabra que nos han robado es la palabra diversidad. Ya está. Nosotros somos una iglesia diversa. Bien, el pastor se metió en un problema, ya se metió para allá y para todos de la comunidad. No. La palabra diversa hace parte de lo que la Escritura dice. La Biblia dice en Corintios que hay diversidades de dones. La Biblia dice que cada uno conforme al don que recibió del Señor ministre. Dice que conforme a la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme es una palabra en griego, que es la palabra griega oikidos. Oikidos. Esa es la palabra multiforme. Y la palabra multiforme significa multicolor. Entonces, la iglesia, aunque está unida, es diversa. Hago una comparación solamente con el hecho de lo que predican acá en el Perú. Lismari predica muy diferente. Marepi predica diferente. Esther Marrubo, Jorge, todos predicamos diferentes, pero estamos unidos. ¿Y cuál era, en algunas ocasiones, cuál ha sido la unidad? Vamos a trabajar un tema. Hermano Jorge, vamos a trabajar, listo, pastor, vamos a trabajar este tema. Hermano Marepi, listo, vamos a trabajar este tema, pastor. Y nos encaminamos ahí en unidad, en un mismo propósito, pero somos diversos en la forma como lo hacemos. Eso hace parte también de la iglesia. Y esa diversidad, hace parte de las diferencias que la iglesia tiene entre sí. Cada uno tiene algo especial. Dígale a la persona que está a su lado, es especial. Es espacial. Es especial. Usted tiene algo especial de parte de Dios. Y lo que Judith tiene es muy diferente a lo que yo tengo. Pero lo que Judith tiene me complementa a mí. Y lo que yo tengo le complementa a Judith. Eso es una iglesia diversa. No como algunos sinvergüenzones quieren decir. Hay iglesias ya diversas en el sentido amplio de la palabra. Y eso ya es otro asunto, otro tema. Pero Jesús anhela eso. Anhela que su iglesia esté unida aún pese a las diferencias. No estoy diciendo diferencias en cuanto a estoy en desacuerdo por... No. Diferencias de forma, de cómo hacemos las cosas. Segunda conclusión. Nuestro modelo para la unidad de la iglesia es la misma Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos siempre trabajaron y trabajarán juntos. Tercero, qué bueno que sucedan todas las clases de señales milagrosas en la iglesia. Aquí, magnífico, que sucedan todas esas cosas. Pero eso no es lo que determina que el mundo creerá. Es que la unidad es lo que va a mostrar y permitir que el mundo crea. La unidad muestra nuestra obediencia a Jesús, muestra nuestro anhelo de crecer en Él. Y ahí, que no la veo acá bien, la unidad muestra nuestro amor y deseo de ayudar a los hermanos con los dones, talentos, habilidades y recursos que Dios nos ha dado. Si decimos que queremos estar unidos, bueno, entonces ¿cómo tomo el don que yo tengo, el talento que yo tengo y lo pongo en servicio de Ney? ¿Cómo lo que Ney tiene lo pone en servicio de Judy? ¿Cómo lo que Judy tiene lo pone en servicio de Araceli? Araceli lo pone en servicio de Norma. Y así nos servimos los unos a los otros. Eso es lo que el Señor quiere con mi iglesia. Y finalmente, se dice, todos los pastores al final para reflexionar. Reflexionemos, ¿cierto? ¿Estamos contribuyendo a la unidad de la iglesia? No. Judy va a mirar a Marepi. No, Marepi se mira a ella misma y Ney se mira a ella misma. O sea, yo estoy contribuyendo, yo voy en Hamburgo. Estoy contribuyendo a la unidad de la iglesia. Usted está contribuyendo a la unidad de la iglesia. Sí, pastor, no, eso es para usted reflexión, porque esa es la iglesia que Jesús quiere, ¿cierto? Una iglesia unida. 2. ¿Cómo nos están viendo los que están a nuestro alrededor?
¿Unidos o divididos? ¿Cómo nos están viendo? Mira, y pides ayuda y dice, sí, pero mira, Miguel graba ¿cómo nos está viendo el mundo? Porque al fin y al cabo, si estamos unidos, es para que el mundo crea. O sea, el mundo tiene como punto de referencia no al Padre, no a Jesús, eso lo tenemos nosotros. El mundo, nuestros familiares, amigos y demás, tienen como punto de referencia a usted y yo que estamos ahí, en ese lugar. Esa es la referencia que el mundo tiene. ¿Cómo nos está viendo los que están a nuestro alrededor? ¿Unidos o divididos? Y 3, estamos usando todo lo que somos y tenemos en bienestar de la unidad y los demás, o en beneficio propio. Si Dios le da una habilidad, si Dios le da un talento, lo está usando para usted, para promoverse usted o para promover la unidad y el bienestar dentro de la iglesia. Iglesia, salir para las naciones. El propósito del Señor con su iglesia es que estemos unidos. El modelo para que estemos unidos es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Y los resultados de esa unidad va a ser que el mundo va a creer, va a ser que el mundo va a conocer a que Jesús fue enviado y va a conocer el amor de Dios. Estamos llamados a eso. Y seamos intencionales en propiciar la unidad dentro de la iglesia. Si usted ve que hay algo que se está gestando, que puede estar causando fricción, córtelo, no le dé algo, no lo enriquezca, no lo amplíe, córtelo, para tratar de propiciar la unidad dentro de la iglesia. Amén. Oramos al Señor.